Vamos a hacer el resumen de lo que es Lucas 10:25 al 37 con la parábola del buen samaritano, ¿no? La parábola de un personaje interesante. Tenemos nosotros básicamente en este contexto dos personajes. Jesús, quien se encuentra rumbo a Jerusalén, ¿no? Y acaba de recibir a sus discípulos que han ido por todas las aldeas conocidas y Jesús les está enseñando muchas cosas del reino de Dios y están felices, ellos están felices, ¿no? Y Jesús le dice, sus nombres están inscritos en el libro del cielo, sus nombres están inscritos en el libro de la vida, ustedes son parte de la eternidad. Y se levanta un hombre, un intérprete de la ley. Y un intérprete de la ley es un abogado, un personaje interesante en el círculo religioso hebreo, porque estos personajes se dedicaban justamente a pasar horas de horas tratando de entender qué dijo Moisés, qué dijo la ley, qué dicen los salmos, qué dicen los profetas, y aclararle a la nación, ¿no?, cuál es la interpretación correcta. Sin embargo, este personaje en realidad era antagónico a Jesús, era un enemigo de Jesús. Y él va a hacer preguntas con la intención de hacer que Jesús quede ridiculizado. Esa es la intención de él. Así que la pregunta de este intérprete es, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Este personaje tenía claro que había que hacer algo para tener vida eterna. Había que hacer algo para poder entrar a la vida eterna. Él había creído en el Dios correcto. Él tenía la palabra correcta. En ese tiempo, obviamente, la Tanakh, el Antiguo Testamento para nosotros. Él tenía los estudios correctos. O sea, él tenía toda la data adecuada para esta pregunta. Pero también tiene la inquietud correcta. Vida eterna. Y Jesús se toma la paciencia de responderle, pero le responde con otra pregunta que es adecuado en la época de Jesús. Ellos respondían con preguntas, con intención de evaluar y de poder profundizar más las cosas. Así que Jesús le pregunta, ¿pero qué dice la ley con relación al Señor? Y él le responde, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Lo que está haciendo el el intérprete, es decirle a Jesús dos mandamientos del Antiguo Testamento que son los más importantes. Uno en Deuteronomio y otro en Levítico, hablando acerca de amar a Dios, que es algo que los judíos hasta el día de hoy recitan como el Shema Israel. Amar a Dios, que es uno, es solo uno, con todo tu ser. Y también a tu prójimo como a ti mismo. Lo que este intérprete no estaba realmente conceptualizando es que debía amarse a Dios según la ley que él acaba de citar todo el tiempo, con la misma intensidad, en cada momento de su vida, y a su prójimo de la misma manera, cosa que es imposible hacer. Podremos intentarlo, pero no lo podremos lograr del todo, porque nadie puede amar siempre todo el tiempo intensamente de la misma manera. Ahora, si tú quieres decir, bueno, pero sí lo intento y lo estoy haciendo y logrando, solo basta que alguien diga algo en un momento en que tú estás ofuscado y te alteres para que ya no sea la misma intensidad y has fracasado. Basta que hayas tomado el nombre de Dios en vano o que simplemente hayas dejado de tener una actitud de oración en un instante de tu vida y te hayas afanado por algo, que hayas roto ese amor y esa intensidad con Dios. Así que si este hombre cumplía estos dos mandamientos, podría entrar al reino de los cielos. Amén. Pero la verdad es que ni él ni nadie lo ha logrado jamás. Bueno, solo Jesucristo, ¿no?, el Hijo de Dios. Así que la respuesta para él y para nosotros es, bueno, la respuesta es amar a Dios y a mi prójimo. Sí, de la misma manera, con la misma intensidad, todo el tiempo el resto de mi vida, lo cual no puedo hacer. Y ahora tengo un problema porque no puedo entrar al reino de los cielos. Sin embargo, este intérprete no quiere aceptar esa realidad de la interpretación que Jesús le da al Shema Israel y al amar al prójimo, y lo que finalmente hace es decir, bueno, yo ya amo a Dios. Y Jesús de repente se rascó la cabeza, no está entendiendo. Yo ya amo a Dios y tratemos de mejorar el asunto de la conversación y dime tú, ¿quién es el prójimo para amarlo como debo?
Es la siguiente pregunta que hace justamente el intérprete. ¿Quién es este prójimo? Y Jesús le responde con una referencia a justamente la parábola de hoy día, que es el samaritano que ayuda a un judío desvalido, ¿no? Que ha sido totalmente ultrajado, robado y ha sido maltratado al borde ya de la muerte. Y pasaron sacerdotes, levitas, personas que están ligados a la misericordia, a la ayuda, porque son discípulos de Dios, y que más bien cruzaron la pista y se alejaron de él. El único que ayudó a este desvalido fue un personaje que es considerado fuera del círculo judío y que más bien es considerado como alguien digno del infierno: los samaritanos. Este samaritano hizo todo lo posible por ayudar a este hombre, incluso con su propio dinero. Y entonces Jesús le pregunta, ¿quién es el prójimo? Y cómo amó, evidentemente. Y él responde de la manera correcta y le dice, el prójimo termina siendo pues el samaritano en tu parábola, ¿no? Y entonces Jesús le dice, haz lo mismo. Evidentemente ya no le dice, haz lo mismo y vivirás, porque él ya no estaba amando a Dios como debía y no estaba amando al prójimo tampoco como debía. La actitud solo de ser irreverente con Jesús lo descalificaba totalmente. Así que la respuesta es, ¿y quién es mi prójimo? Sería el que necesita de tu misericordia. Ese es tu prójimo, el que está cerca a ti, el que no es el que está lejos, no es el que está en el otro continente con una gran necesidad, es el que está pasando a la puerta de tu casa o incluso dentro de los linderos de tu casa si tienes una vivienda multifamiliar. Es el que necesita de ti. Ahora, ¿qué hacemos? Porque la pregunta es, ¿cómo heredaré el reino de los cielos? ¿Qué tengo que hacer? Y según lo que Jesús acaba de explicar, no hay forma de entrar al reino de los cielos porque no hay forma de cumplir esta ley, este mandato de amor para entrar al reino de los cielos. Pero Jesús luego citará la palabra y explicará también que la única forma de poder entender el reino de Dios es que cuando el Padre dice que debemos aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. La única forma en que tú y yo podemos entrar al reino de los cielos es creyendo en Jesucristo. ¿Qué obra tienes que hacer? Creer en Jesucristo. Hoy día el Señor te manda a arrepentirte de tus pecados y creer en Jesucristo. Él te impulsará a que puedas amar a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Porque en nuestras fuerzas somos desvalidos, no tenemos la capacidad. Solo Dios tiene el poder para darnos ese amor, para poder lograrlo. El amor de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Hay un amor que es el amor nuestro, humano, con el cual no lo podemos lograr. Pero el amor de Dios sí lo puede lograr y dice que si yo me arrepiento y me entrego al Señor, Él me otorga su amor. Y con ese amor yo sí puedo amar a Dios y a mi prójimo con todo el corazón. Por eso es que la pregunta es de hoy día, ¿amas a Dios y a tu prójimo? ¿Amas a Dios intensamente todos los días de la misma manera, constantemente, antes, ahora y después? ¿Amas a tu prójimo? No hablas mal de él, no lo difamas, no reniegas de él, no lo criticas. ¿Lo amas todo el tiempo, antes, ahora y siempre? Porque si no lo haces, entonces estás en un problema. No puedes entrar al reino de los cielos. Y el único camino que tienes es Jesucristo. El único camino que tienes es Jesús. El camino eterno, el camino de la verdad. El camino, la verdad y la vida. Es el Señor Jesucristo. No hay mejor camino que el camino de Dios y estar juntamente con Él. Jesús es nuestro samaritano. Y Él me encontró desvalido. Él me encontró en muerte, en penumbra. Él me encontró sin nada. Él me encontró que me habían defraudado, que me habían maltratado. Y aún así, Él tuvo misericordia de mí y me rescató y pagó por mí. Me amó y me rescató. Ese es mi Jesús. ¿Qué tengo que hacer yo ahora? Lo que yo tengo que hacer ahora es entregarle mi vida a Jesucristo en fe y arrepentimiento. Dos cosas importantes, con lo cual acabaremos el día de hoy. Fe en que Jesucristo tienes vida eterna.
¿Qué haremos para tener vida eterna? Solo cree en el que Dios envió, en Jesucristo. ¿Qué debo creer en Él? Que Él ocupó mi lugar de castigo en la cruz, que Él es mi samaritano, que Él es quien pagó por mí, que Él es quien me rescata de la muerte. Solo cree en Jesucristo, que al morir en la cruz, pagó el precio de nuestros pecados. Y es allí que Dios nos perdona y nos atribuye la justicia de Jesucristo. Él es perfecto y justo, y esa justicia se nos es otorgada cuando tú pones tu fe en la cruz. Es todo lo que tienes que hacer, la locura de la fe, creer en eso. Y evidentemente, a partir de ahora me esforzaré por amar a Dios, a mi prójimo, como a mí mismo, donde encierra toda la ley, porque eso significa que no voy a maltratarlo, no voy a robarle, no voy a criticar, no voy a hacer daño. Que voy a amar a Dios constantemente, porque no tomaré el nombre de Dios en vano, guardaré el día para adorarle, será lo más importante en mi vida. Y ¿entiendes? Todo se basa en el amor. Pero yo tengo que decidir ya no pecar más y ejercitarme en ese amor, el amor de Dios en mi vida. ¿Quieres hacerlo? Vamos a orar y terminaremos con esta oración de todo corazón a nuestro Señor Jesucristo. Señor, queremos arrepentirnos de nuestros pecados en esta hora de todo corazón. Entregarte nuestras vidas por siempre, Señor, en sacrificio vivo, todo lo que somos, queremos depositarlo delante de tus pies. Pero reconocemos que necesitamos ayuda y en nuestras fuerzas es imposible. Necesitamos, Señor, que tú nos ayudes a no pecar más. Y para eso nosotros ponemos nuestra fe en la obra de Jesús en la cruz. Él justo por mí, el injusto. Y Él paga el precio de mi maldad en la cruz. Así que cuando yo voy a la cruz, Él me cubre con su sangre y el pago del precio de mi maldad se ejecuta y ya no hay más maldad mía delante de Dios. Por eso es que tengo acceso a Dios. Señor, gracias por la salvación que me has dado y por la vida eterna que tengo solamente en ti a través de la fe y el arrepentimiento en tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.